Con el Tania, capítulo 46, como sabemos, explicamos más de una vez que, como dijimos, estamos estudiando entre eruditos del Tania. Entonces, una de las cosas principales que el Tania se dedica es que el versículo básico que todo el libro del Tania está basado en, es que está muy cerca de la cosa. Dios le dice a cada judío que la cosa está muy cerca de ti, hacerla, en tu boca y en tu corazón hacerla. Significa de que todo judío puede hacer todo lo que Dios quiere en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el Rebbe explica, el Alter Rebbe también explica cómo esto es algo que uno lo logra a través de desarrollar un amor y temor por Dios, un sentimiento hacia Dios. Así como ninguna persona hace nada por otra persona sin tener un sentimiento, y cuanto más sentimiento una persona tiene por el prójimo, más la persona va a acercarse y a hacer cosas por esa persona. Entonces lo mismo es con respecto a Dios. Entonces el Tania explica diferentes tipos de amor, cómo un judío puede llegar a amarlo a Dios de diferentes maneras, ¿sí? Existe un amor que se llama un amor abundante, que viene de arriba, Dios se lo da a uno. Existe un amor que viene a través de la meditación, que una persona se pone a pensar, y diferentes tipos de meditación, un amor, un temor. Después a veces estuvimos hablando de un cierto tipo de misericordia, un cierto tipo de sentimiento a Dios, que pasa, lo tenemos acá en Llaves con Menachem Mendel, como el atributo de el patriarca Jacobo, que representa el atributo de misericordia, que cuando una persona se pone a pensar en cómo la chispa divina de Dios que todo judío tiene dentro de sí, baja desde Dios mismo, que está por encima de todos los mundos, baja a este mundo tan bajo, y dentro de este mundo bajo se mete dentro de un cuerpo físico también. Y eso uno le tiene que dar piedad, uno se tiene que apiadar de esa chispa divina de Dios que está dentro de uno. Cuanto más uno se pone a pensar en eso, uno empieza a tener un sentimiento hacia Dios, y eso lo hace que una persona cumpla con el judaísmo cada vez más y mejor. Ahora habla, basado en este concepto, en este versículo, que todos estos tipos de amor que un judío desarrolla por Dios, hacen que una persona cumpla todo lo que Dios quiere que una persona tiene que cumplir. Sin embargo, el versículo que mencionamos recién, que el libro del Tania está basado, que esta cosa está muy cerca, ahora vamos a ver cómo un tipo de amor en este capítulo 46, cómo hay un cierto tipo de amor que está más cerca de la persona todavía. Que el amor de esta persona es cuando una persona, vamos a verlo de adentro, está mucho más cerca, porque sabemos que cada palabra en la Torá es exacta. Entonces acá estamos viendo cómo todos los tipos de amor que dijimos hasta ahora, que mencionó el Tania antes, no son tan cerca como que no está tan cerca de la persona lograrlos como que vamos a mencionar ahora. ¿Por qué? Porque nosotros requieren una meditación, o vienen de arriba, Dios se los da como regalo a uno, o vienen a través de que la persona se pone a meditar. ¿Qué pasa si una persona no tiene cabeza para meditar? Una persona, para ser inteligente, una persona tiene que meditar. Una persona quizás no es tan inteligente, o no tiene la capacidad, no tiene tanto tiempo por meditar. Entonces, en este capítulo vamos a ver justamente cómo la persona, por más que no tenga que meditar mucho o en mucha profundidad, logra tener justo este amor, otro tipo de amor. Entonces dice el capítulo 46, dice, existe otro tipo de amor hacia Dios que también es para cualquier persona. Los tipos de amor que vimos antes también son para cualquier tipo de persona, pero requieren un cierto esfuerzo un poquito más grande. El amor que vamos a hablar ahora es muy muy cerca para cualquier judío, y cómo lograrlo no es muy complicado. Para desarrollar y encender la luz de este amor que está en cada judío, porque dijimos antes
que de hecho no es que el judío tiene que desarrollar un amor, a veces un judío tiene que fabricar un amor a Dios que no lo tenía, pero después existe otro tipo de amor que todo judío tiene innato, de manera innata, porque todo judío proviene de Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas, y así como una persona le da una herencia, cuando una persona fallece, le deja todos los hijos, a los nietos, toda la familia. Entonces lo mismo es, Abraham, Isaac y Jacob nos dejaron un amor por Dios que está dentro del corazón de cada judío. Lo que pasa es que ese amor está oculto. Entonces lo tenemos que revelar solamente. Una cosa es fabricarlo si una persona no tiene, que también existe ese tipo de amor. Pero después de este tipo de amor, que lo único que tiene que hacer, obviamente, que es mucho más fácil sacarlo a flote, revelarlo, que fabricar uno nuevo, ¿sí? Entonces acá en este caso estamos hablando de un amor que todo judío tiene, no lo tenemos que fabricar. Pero ¿cómo lo sacamos a flote? ¿Cómo lo revelamos? Y no solamente revelarlo, sino que este amor brille con intensamente como un fuego, con una conciencia en el corazón y en la mente de cada judío. Que una persona realmente esté consciente de lo que es Dios, y de esta manera la persona haga todo de esa manera, lo va a hacer todo lo que Dios quiere. Incluso que la persona le dé todas las cosas físicas y materiales que una persona tiene. Que la persona se dé cuenta que eso lo tiene que amar a Dios, uno lo ama tanto a Dios, que uno pone todo el dinero, todas las posesiones materiales, todo el cuerpo, los deseos físicos que uno tiene, y dárselo todo para Dios, hacerlo todo en pos de Dios. Y esto es, como decimos en el Shema Israel es uno de los rezos más famosos en el judaísmo: amarás a tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con todo lo que tú tienes. Con todo lo que tú tienes significa con todas las posiciones que una persona le da, diferentes posiciones, le da cosas espirituales, le da inteligencia, Dios nos da inteligencia, fuerza física, espiritual, un montón de cosas, y nos da un montón de posiciones materiales. Por todas las cosas que Dios nos da es para que nosotros las usemos para Él. Eso es lo mejor que una persona puede hacer, ¿sí? Entonces, a través de esta amor, una persona puede llegar a eso de lo profundo del corazón, de manera verdadera, 100% verdadera. No es que una persona se crea que la persona está mintiendo a sí misma. Si yo me miento, me digo que yo logro tener un sentimiento de otro, es 100% verdadero. Y específicamente, esto se puede lograr en cualquier momento, pero más que nada, ¿cuándo? El momento cuando una persona está diciendo el Shema y las bendiciones del Shema, ¿sí? El Shema es un precepto en la Torá, y hay bendiciones antes y bendiciones después del Shema, y lo voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cómo es este amor? Entonces, antes que nada, hay un versículo, dice el Alter Rebbe, en Proverbios. El rey Salomón escribió un libro, de los libros que escribió, se llama Proverbios, y ahí dice que así como las aguas reflejan la cara de una persona, así también el corazón de un hombre a otro hombre. Así dice en Proverbios. El libro del rey Salomón, Proverbios, él dice que fue escrito es un libro de ética, para que la persona llegue a entender, no son leyes del judaísmo, sino que la persona llegue a mejorarse, ¿sí? Entonces dice que así como las aguas reflejan la cara de una persona, es un espejo, así también el corazón de una persona hacia otro también refleja el sentimiento. Exactamente. Eso significa que en el caso de... Si yo te odio, vos me odias. Si yo te transmito amor, me amas. Exactamente. Así que entonces, eso es lo que significa, que así como una persona refleja en el agua, es la cara de uno, la cara es también, lo mismo está reflejado exactamente, ¿sí? No solamente, si uno se pone a pensar, un espejo que en este caso es el agua, o el espejo el agua no solamente refleja la parte física, sino que de acuerdo a la expresión de la cara de una persona, la persona también está expresando las cosas sentimentales y mentales. Si una persona está enojada, como dijo Menajabel, si una persona está triste, si una persona está alegre, el rostro de una persona refleja, lo mismo está reflejado en el agua, ¿sí? Entonces dice que lo mismo es exactamente el corazón de una persona cuando tiene un afecto hacia otra persona. Porque este amor, el cual la persona tiene por otra persona, despierta una respuesta, el mismo sentimiento en la otra persona, para que los dos puedan tener este sentimiento entre los dos, ¿sí?
En otras palabras, el amor que una persona tiene en el corazón, eso despierta y se refleja en el amor que una persona tiene por el otro. Inclusive, perdón que interrumpa, pero puede ser falso, o sea, quiero decir, yo no tengo que sentir amor por vos, pero si yo falsamente te quiero abrazar y brindar mi amor, Es peor eso. no, o sea, al final vos me respondés con amor y yo empiezo a sentir ese amor que vos me estás dando y yo ahí sí te empiezo, es un reciprocidad, ¿no? You can take the second chance of the first impression. Lo interesante es que no es algo que tiene que ocurrir en forma mágica, que uno Espontáneo. no, o sea, Espontáneo. es como, Entonces, las cosas, es como cuando un uno las vendedor, siente- ¿viste? Te quiero vender, te abrazo, y vos terminás tomándole cariño porque es un ida y vuelta. ¿No te acordás de la propaganda en Buenos Aires que se llamaba Impulse? ¿Del desodorante? Sí. Eso es exactamente lo que es, como un impulso el amor, nace de la nada. Acá estamos Amor a explicando, primera vista se llama. estamos explicando específicamente de cómo lo recíproco del sentimiento. Así como las aguas reflejan los sentimientos en la cara de una persona, así también cuando una persona tiene el sentimiento de esa persona, ese sentimiento va a volver a uno. La otra persona va a empezar a sentir un sentimiento. Se refleja, se refiere, ¿no? Se reflejan, sí, correcto, se reflejan. Como un espejo. Como un espejo, exactamente. Específicamente cuando la otra persona ve este sentimiento revelado. Significa que una persona puede tener un sentimiento. Es diferente. Por otro- Están hablando de cosas diferentes, porque una cosa es física, yo puedo ver el agua. Sí. Otra cosa es el corazón, que eso es espiritual, no lo puedo ver. Por eso. Yo entiendo que estamos hablando de época mesiánica, porque no puede ser hoy en día que... Pero vos te reflejás en el agua, no es físico. Correcto, entonces lo puedo ver y es muy fácil, pero si alguien me quiere en su corazón, no lo puedo ver. Es lo mismo. Porque vos lo que estás viendo en el agua, vos estás viendo tu físico, ¿Qué tiene, pero... qué tiene mi corazón ahorita? Sí, pero vos ves luz, vos ves... Mi corazón, ¿qué tiene? Yo estoy en tu cara perfecto y estás cansado, tienes tus lentes. Mi corazón, ¿qué tiene? ¿Estoy de buenas o de malas? ¿Estoy enojado o contento? Pero hay signos. ¿Cómo lo ves? Hay signos de amor, un abrazo. Pero es físico. Una es algo. sonrisa. Físico. Aquí lo que estoy diciendo es corazón. Así como el corazón con el corazón es algo espiritual. Entonces, entiendo lo que están diciendo es que... Es físico. Yo entiendo lo que está diciendo es que, o sea, que se va a revelar como si fuera algo físico. Imagínate como si tú ves a alguien físico en el agua, así lo vas a poder, entiendo. Así Pero es. no me corrijo. El rey Yo me Salomón- levanto, te doy abrazo, un beso. Físico. Físico. Claro. Te estoy generando una emoción. Y vos vas a sentir algo por mí. Claro, pero yo no sé si tu emoción es genuina y no sé si tú No importa. Vos vas a Claro que sentir. importa, porque si no es genuina, el otro va a ver que no es genuina. Bueno, vamos, déjeme un segundito, por favor. Bueno. Porque Bueno, vamos, ya que está el rabino, vamos a... que Gracias. diga algo, porque si no, Adelante, Rabino, adelante. Entonces, ya que vino. entonces aquí vemos que lo que no sé si escuchó antes que estábamos hablando, Seguramente. que el rey Salomón escribió este libro hace miles de años atrás, no solamente para la era mesiánica, sino que durante toda la historia de la humanidad. Entonces él dice que cuando las aguas reflejan la cara de uno, y la cara de uno no es solamente la parte física, sino que la expresión de la cara refleja lo espiritual también. Si una persona, los sentimientos de uno. Entonces, exactamente de la misma manera es el corazón. Cuando una persona el sentimiento que una persona tiene por otra es reflejado por la otra persona, no solamente la parte física, sino la parte espiritual también. Estoy diciendo a ustedes que si alguien hace bien, va a tener un buen sentimiento. ¿Cómo? Sí. Que si alguien hace un bien, Sí. entonces un buen sentimiento va a tener un buen sentimiento de regreso. Es lo que está diciendo. La interpretación que yo escuché, que quizá estoy equivocado, es que son se dos. refiere a la parte mesiánica. Ok, entonces, estos son dos puntos. Uno que estamos hablando ahora es sin que la persona haga nada. El sentimiento tiene un poder de que por más que una persona no haga nada en la práctica, yo tengo un sentimiento por Alberto, por ejemplo, ¿sí? Por más que no hago...
Yo estoy de acuerdo. Por más que yo no haga nada, sin embargo, el sentimiento que una persona tiene hace que la otra persona, refleja Alberto, tenga ese sentimiento hacia mí, por más que yo no haga nada. Ahora, por eso el Rebbe dice que esta naturaleza que tiene cada persona es cuando seguro, cuando está revelado. Revelado significa que hay una acción en la práctica. Una persona puede tener el sentimiento, pero el sentimiento no es corazón. La persona, o si lo expresa solamente sin ninguna acción. Otra cosa es cuando el sentimiento, especialmente dice, cuando la persona tiene un sentimiento revelado hacia el otro. Además de tener un sentimiento hacia Alberto, se lo demuestro el sentimiento, ¿sí? Entonces ahí seguro que específicamente dice el Rebbe, cuando yo le revelo el sentimiento, seguro que Alberto se va a crear un sentimiento de amor hacia mí también. Ahí sale la canción de la boca, Shloime de la boca. ¿De la bombonera? Es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 olé. Ahí sale de la Torá. Todo sale de la Torá, Entonces así es la naturaleza común en la persona de cada ser humano, no importa quién sea. Como Luis Bechori. Cuando estamos hablando de dos personas, incluso que estén al mismo nivel, no estamos diciendo que una persona sea mucho más grande que la otra, dos personas que estamos en un mismo nivel, ¿sí? Eso, cuando una persona le muestra un sentimiento al otro, la otra persona se refleja el sentimiento del otro. El mismo intelecto. Si estamos hablando de un sentimiento entre dos personas iguales, que esa es la naturaleza del ser humano, cuanto más y más es en un caso cuando no estamos hablando de dos personas iguales. Si nos referimos a un caso en el cual un rey muy poderoso, el cual tiene gobierno sobre muchas tierras, ¿sí? Y esta persona muy poderosa muestra su amor intenso y tremendo a una persona normal. No solamente una persona normal, sino que es una persona baja específicamente. No estamos hablando el rey es la persona más grande en todo el reinado. Pero por abajo del rey están los ministros, están los nobles, están los soldados y después están la gente normal. Dentro de la gente normal hay gente baja, ¿sí? Ya sea que fue un ladrón o fue una persona baja, lo que sea. Low class. Exactamente, ¿sí? Una prostituta. Sí, entonces el rey aquí muestra un amor para la persona, es una persona baja. Y no solamente un amor, sino que un amor grande e intenso. Una persona que está a un nivel muy, muy elevado le muestra a una persona muy, muy baja amor tremendo a él. ¿Qué pasa en ese momento entonces? Sin embargo, a pesar de la diferencia tan grande que hay entre los dos, el rey baja hasta el nivel donde esa persona está. No es que lo manda a buscar. No es que el rey le dice a esa persona que esta persona está acostumbrada a estar entre chanchos, entre gente sucia, que esto que lo otro, sino que el rey mismo sale de su palacio y baja hasta justamente al lugar más bajo donde esa persona está, en la posiga donde sea que está. Y no solamente que baja al lugar donde esa persona está, sino que lo saca de ahí. Lo saca del lugar más bajo donde está y ¿a dónde lo lleva? Lo lleva al palacio del rey. Estamos hablando de algo que es casi imposible de imaginarse. Todo es posible, obviamente, pero estamos hablando de una historia que como una persona de las más poderosas que hay lo baja en la persona más baja que hay, lo saca de su lugar y lo lleva al lugar. Dentro del palacio, no solamente que lo lleva al palacio, dentro del palacio lo lleva a una habitación en la cual ninguna persona puede entrar, solamente el rey. Aquí lo está poniendo a la persona, una de las personas más bajas que hay, lo está elevando, lo está llevando a una situación, no solamente a una situación muy grande, lo está poniendo en un lugar en el cual ningún otro ser humano, incluso los nobles, los ministros, no solamente que se han asombrado, todo el mundo dice, ¿cómo el rey está haciendo esto? Y lo está llevando a una persona a una recámara, a un cuarto en el cual nadie entiende esto, ¿sí? Y ahí, justamente en esta recámara, cuando está solas con el rey
le muestra, lo abraza y lo besa y se une con esta persona, se transforma en el mejor amigo de él, le muestra un amor tremendo. ¿Sí? Sí. Entonces, volvamos a recapitular un poquito. Estamos hablando de que una persona, cualquier ser humano, por naturaleza, Dios nos creó con una cierta naturaleza, en la cual, cuando una persona despierte un cierto sentimiento hacia otra persona, por más que la otra persona no tenga un sentimiento hacia esa persona, Alberto quizás no tiene un sentimiento hacia mí, y quizás se enoja a veces conmigo, Hasbeshol, Dios prohíba, pero estamos hablando Un sentimiento positivo, un sentimiento de amor. eso es lo que estamos hablando, hipotético. Sentido figurado. En sentido figurado, exactamente. Digamos que Alberto no tiene un sentimiento, se enojó, no está buenas con lo que sea, no importa, ¿sí? Sin embargo, yo saco ese sentimiento, no me pongo a pensar en eso. Al contrario, digo, pero Alberto es una buena persona. Y yo tengo un buen sentimiento hacia Alberto, ¿sí? Alberto y yo estamos al mismo nivel. De repente, ese sentimiento que yo creo dentro de mí va a estar reflejado. Alberto automáticamente le van a hacer un sentimiento bueno hacia mí. Por más que él no tenga ese sentimiento bueno hacia mí generalmente. Pero mi sentimiento, la naturaleza, está hablando, sí, de que una persona tiene la naturaleza como Dios nos creó, es que los sentimientos son reflejados, ¿sí?, por el otro. Entonces, cuanto más yo muestra un sentimiento hacia Alberto bueno, entonces Alberto, por más que tenga sentimientos negativos, le va a crecer un buen sentimiento hacia mí. Eso siempre y cuando dijimos, estamos hablando de dos personas que están al mismo nivel. Ahora, Tarek dice que hay una cosa, basándose en este concepto, en esta naturaleza de los seres humanos, cuando la cosa es no de dos personas que están al mismo nivel, cuando estamos hablando de una persona está a un nivel mucho más bajo que la otra. Como dijimos, la persona está... ¿No te referís a nivel económico o otro tipo de nivel? Espiritual. A todo nivel. Busquemos cualquier tipo de bajeza o de bajezas que una persona pueda tener. Mentalmente, espiritualmente, económicamente, no importa lo que sea. Pero estamos hablando de una persona... Intelectualmente también. Una persona está, y por eso trae el ejemplo justamente de un rey poderoso. Un rey poderoso que está en la cima, está no solamente por el poder económico, sino que los reyes, por mucho tiempo, si todos, pero muchos reyes dedicaron mucho tiempo al estudio. Entonces, una persona está muy bien intelectualmente, económicamente, digamos que es un rey bueno también. Esta persona que está a un nivel muy, muy, muy elevado, baja a un nivel en el cual este rey nunca estuvo. El rey está acostumbrado a estar solamente en gente con mucho dinero, gente intelectual, gente buena, elige a las mejores personas. Sin embargo, el rey deja todo lo que está acostumbrado, sale de su palacio y va y se mete justamente en el lugar donde está la persona más baja de todas. Y eso, además de hacer algo tan en contra de su naturaleza, sino que le muestra un amor a esta persona, lo saca, lo salva, lo saca del nivel tan bajo que está. La persona más baja está acostumbrada a estar entre gente que habla mal, irrespetuosa, un montón de gente así, ladrón, y lo saca de ahí y se lo lleva al palacio, el rey. Y en el palacio mismo lo lleva aún encima, como si fuera poco, lo lleva a un cuarto en el cual el rey no deja que nadie entre. Está sola con esta persona tan baja, y el rey le empieza a abrazar, le empieza a mostrar un amor tremendo, ¿sí? Entonces, si el amor que una persona logra despertar en otra persona, siempre y cuando esté al mismo nivel, esa naturaleza lo va a lograr, cuanto más y más, y específicamente con este ejemplo que da el Alter Rebbe, cuanto más y más la persona, esta persona baja, se va a derretir básicamente, y quizás no es suficiente la palabra derretirse. Esta persona le van a hacer un amor tremendo por el rey, por lo cual le estoy diciendo, le está mostrando una bondad, unas cosas únicas, ¿sí? Y más, termina diciendo el Tanya de hoy, por más que la persona tenga un corazón de piedra. Tenemos, lamentablemente, una de las peores cosas que le puede pasar a cualquier ser humano, es que la persona sea insensible, que la persona no sienta. Le pueden pasar un montón de cosas buenas, pero la persona no siento nada, ¿no?
Entonces, si por más que tenga la persona sea completamente insensible a Dios prohíba, entonces esta persona, cuando ve que el rey le está mostrando tanto, obviamente que no va a poder, va a tener que romper esa insensibilidad, ese corazón de piedra, y así a la fuerza le va a tener que salir un amor tremendo. Entonces, esto es lo que pasó exactamente aquí el Rebbe trae nuestro Rebbe explica algo para entender los diferentes niveles. El Alter Rebbe es súper preciso en cada palabra que pone en el Tanya, y el Rebbe nuestro Rebbe explica que primero una persona se tiene que poner a pensar en la grandeza del rey. Primero dice el Alter Rebbe, nuestro Rebbe explica, que el Tanya explica, el Alter Rebbe dice que no estamos hablando de cualquier tipo de rey, estamos hablando de un rey poderoso. Un rey por sí, cualquier tipo de rey ya es un rey, es la persona más grande que hay, ¿sí? El rey de esto, el rey del otro, Acá estamos hablando de un rey poderoso, ¿sí? Y que tiene muchas tierras que esto que el otro. Y del palacio tiene a un cierto cuarto específico en el cual no deja que nunca nadie entre, ¿sí? Después de este rey, no es que lo manda a buscar a esta persona, porque el rey muy fácilmente lo puede mandar, tiene varias personas, soldados o que sea, mandarlo a buscar a una persona, porque el rey mismo baja al nivel donde está esta persona tan baja. Y encima de todo eso, esa es la grandeza del rey. Por otro lado, la bajeza de uno. ¿En cuán bajo está una persona? Una persona no solamente es una persona normal, está en cualquier lugar, sino que es una persona baja, que nadie lo quiera esa persona. ¿Sí? Es una persona dentro, está en la sociedad baja, en una sociedad normal, después está la clase más baja de la sociedad, y dentro de la sociedad más baja es cuando nadie se quiere meter con él. Esa es la persona, está hablando justamente de eso, ¿sí? Y el rey, a pesar de todo eso, lo saca de esta situación a esta persona y se lo lleva justamente a ese cuarto en el palacio. Entonces el Rebbe dice que esto tiene que ver exactamente, el Rebbe va a explicar mañana, continúa el Tanya, diciendo que Dios hace eso con nosotros. Y el ejemplo es un mero ejemplo. Esta es una de las cosas que uno se tiene que poner a fijar. Este ejemplo que está tratando el Rebbe acá es solamente un ejemplo. Un ejemplo no es exactamente... ¿Cuál es el concepto de un ejemplo? Un ejemplo existe para poder ejemplificar un concepto que una persona no lo puede entender. El concepto es algo, y los ejemplos están dados para que una persona pueda entender, acercarse mejor a ese concepto, la definición de algo. Esa es la definición de un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que está dando acá en el Alter Rebbe es de un rey poderoso que esto y el otro. Si el concepto en sí, que está mucho más allá del ejemplo, es Dios. Dios obviamente que no es solamente un rey, y no es solamente un rey poderoso. Dios se lo llama el rey de reyes. Y no solamente que Dios, el ejemplo no es suficiente para poder entender lo que Dios es. El ejemplo es solamente un medio a través del cual una persona se puede acercar un poquitito mejor a empezar a relacionarse con Dios. Pero verdaderamente Dios está infinitamente por encima de lo que es un rey y por encima del concepto de rey de reyes. Dios está infinitamente cualquier naturaleza, lógica, cualquier poder, cualquier ángel, cualquier de las criaturas más poderosas que hay en todo el universo físico y espiritual. Dios no solamente está por encima de ellos, sino que Dios está infinitamente por encima, incomparablemente por encima de ellos. Entonces, si nos ponemos a pensar en este ejemplo que ocurre, que Dios, ¿cómo nace el pueblo de Israel? ¿Cómo nace el judaísmo? Cuando nosotros los judíos estamos en el nivel más bajo que una persona pueda llegar. Los judíos nos encontrábamos en Egipto. Egipto es el peor nivel que cualquier persona puede llegar hasta. El peor tipo de inmoralidad, el peor tipo de corrupción, idolatría, etc. Podemos hacer una lista de todas las cosas que había en Egipto en aquel entonces, ¿sí? Y los judíos estábamos ahí. Los judíos no pasamos solamente un ratito, una hora, un día, unas vacaciones. Estuvimos 210 años metidos en todo ese tipo de tremenda impureza, ¿sí? Hasta tal punto que está dicho que si hubiésemos permanecido un solo momento más ahí, en ese Egipto, era imposible que lo podíamos salir. Imaginemos el tipo de impureza, una impureza tan adictiva que era imposible salir de ahí, ¿sí? Entonces Dios nos sacó de ahí.
Entonces, Dios, que está por encima de este concepto del rey más poderoso que esto que lo otro, infinitamente por encima, baja a este mundo que es el mundo más bajo de todos. Dentro de este mundo más bajo va a la tierra más baja de todas y justo nos agarra a nosotros y nos saca de ahí. Él mismo, como decimos en la Gadá en Pesach, todos leímos que el mismo, en su gloria y en su esencia, Dios bajó, no a través de un ángel, no a través, él mismo bajó y nos sacó a nosotros. Ahí se nace el pueblo de Israel. Y cuando nos saca de ahí, ¿qué hace? Dios nos entrega la Torá. La Torá es la esencia de Dios, es ese cuarto, esa habitación, esa recámara dentro del palacio de Dios, en el cual Dios no le permite a nadie. Los ángeles más grandes se quejaron a Dios: ¿cómo le vas a entregar la Torá a este pueblo que estuvo metido en idolatría y moralidad, que esto que el otro, tanto tiempo, y le vas a dar esta? Y sin embargo Dios hizo eso, exactamente. Y después termina diciendo el Tanya en los próximos días, aquel es interesante, aquel que lo Pero mismo puedo decir algo. Un segundito. Entonces, en los próximos días va a terminar diciendo que lo mismo es, esto no pasó hace miles de años atrás y se acabó, les hizo un lindo cuento, una buena película, Los 10 Mandamientos, Charlton Heston o que esto que lo otro. Esto es algo que ocurre constantemente en cada día, cada momento del día. Porque en el momento en que Dios nos entrega la Torá, Dios establece una conexión entre Él y nosotros, los cuales cada momento en que un judío se conecta con Dios a través de los preceptos, Dios nos está sacando de lo más bajo, nos está sacando de todas las limitaciones, incluso la más baja de todas, y nos está llevando justamente a esa recámara de Él. Cada vez que uno se pone tefilín de Rabbeinu Tam, tefilín que esto y lo otro, come kosher, es una bendición. Cada cosita que uno hace, estudia Torah como estamos haciendo ahora, en ese momento está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, la cosa pasa, cuando estábamos hablando antes con Menahem antes de empezar la clase, de qué pasa, cómo una persona puede llegar a este sentimiento. Este sentimiento de amor hacia Dios pasa solamente por pensarlo, darse cuenta. Antes los tipos otros, ¿por qué esto es algo, como dijimos en la misma? Recapitulemos. Todo el libro de Tanya está basado en este versículo que dice: está muy cerca de ti la cosa hacerla. Lo que Dios quiere que todo judío haga, está muy cerca de ti la cosa. En este tipo de amor que estamos hablando, la cosa encaja perfecto con la expresión: está muy cerca de ti la cosa. ¿Por qué? Porque los tipos previos, los amores previos que habló el Tanya, cómo un judío se puede acercar a Dios y cumplir todo lo que Dios quiere a través de un sentimiento de amor y temor que esto que lo otro, no es tan cerca como esto. La persona se tiene que esforzar, tiene que meditar, tiene que pensar profundamente. Acá la persona lo único que requiere es que se dé cuenta. La persona lo único que tiene que hacer es darse cuenta de que todo, es más, cuanto más bajo una persona esté, más puede lograr este amor. Los amores, esta es una explicación que estoy diciendo que nuestro Rebbe da. Los amores previos que dijo el Alter Rebbe, si una persona está a un cierto nivel, la persona estudia Torah, la persona está metida, entonces encaja más con esa persona. El amor pasa específicamente por lo más bajo. Cuanto la persona más baja se encuentre, entonces más puede. ¿Por qué? Porque todo el ejemplo es que Dios, el Rey poderoso, baja hasta el nivel más bajo que una persona está. Y esa es la razón por la cual una persona se derrite enfrente de todo este amor que el Rey le está dando a uno. Entonces, la cosa es específicamente para el que está en esa situación más baja de todas. Entre paréntesis, cabe destacar que a medida que pasa el tiempo, estamos bajando cada vez más espiritualmente. Entonces, ahora, en este año y en este momento que estamos hablando, el año 5383, estamos mucho más bajos, incluso hace 20 años atrás, que se empezó a estudiar Tanya acá. Entonces, este ejemplo, una persona hoy en día, ahora, y todas las personas que están escuchando esto, en YouTube, lo que sea, podemos llegar a este amor, no incluso, específicamente ahora, mejor que antes. Podemos llegar a tener un amor a Dios mucho más grande que antes. Y esto ocurre cada vez que una persona, lo único que requiere es que una persona se dé cuenta qué es lo que una persona está logrando cada vez que uno hace lo que Dios quiere. Cada vez que una persona se pone tefilín, come kosher, estudia Torah, lo que Dios quiere, entonces más la persona desarrolla, se pone a pensar que Dios, el Rey que está infinitamente por encima de todos por encima de todas las criaturas poderosas, está bajando y lo está sacando a uno.